Es un domingo gris por la mañana en el Reino Unido. Un avión BAC 111 de British Airways está en su salida inicial del Aeropuerto Internacional de Birmingham en camino hacia la soleada Málaga en España. La tripulación de cabina se está preparando para su servicio de desayuno y en la cabina de pilotos, el capitán y el primer oficial se están relajando un poco y están empezando a aflojar sus cinturones de seguridad. De repente se escucha un golpe y toda la cabina se llena de una densa niebla de condensación. La puerta de la cabina es violentamente lanzada hacia los mandos y cuando la tripulación mira a través de los escombros dentro de la cabina, para su horror se dan cuenta de que el capitán ha sido succionado parcialmente fuera del avión, a través de un agujero donde solía estar el parabrisas delantero izquierdo. Lo que sigue es la increíble historia del vuelo 5390 de British Airways. Manténganse al tanto. El vuelo 5390 de British Airways despegó el 10 de junio de 1990. A bordo había 81 pasajeros, 4 tripulantes de cabina, 2 pilotos y el avión era un BAC 111 de 19 años. El BAC 111 se asemeja a un DC-9. Es un avión de corto a medio alcance con 2 turbinas. Turbinas montados en la parte trasera y era conocido como un caballo de batalla muy confiable del cielo. Ahora, este avión en particular que se utilizó ese día había estado en tierra durante unas 27 horas antes de este vuelo porque tenía que someterse a un mantenimiento obligatorio. La tripulación anterior había informado que habían visto algo de oscurecimiento y algunas burbujas en el parabrisas izquierdo justo delante del capitán y eso necesitaba ser cambiado y el trabajo de mantenimiento que se realizó en este avión antes de la salida iba a ser realmente importante, pero llegaremos a eso en un segundo. En la cabina estaba el capitán Timothy Lancaster. Tiene 42 años y alrededor de 11.050 horas de vuelo total, de las cuales 1.075 son en el BAC 111. Junto a él estaba el primer oficial Alistair Acheson. También es muy experimentado, con un total de 7.500 horas, de las cuales 1.100 horas son en el BAC 111. Ahora, el día comenzó como cualquier otro vuelo normal de domingo. El clima afuera era gris, pero con buena visibilidad. Vientos ligeros y se informó que la tripulación estaba realmente muy contenta de hacer este vuelo porque generalmente estos vuelos de fin de semana a destinos de vacaciones tienden a traer pasajeros verdaderamente felices y relajados. Así que la tripulación esperaba un día de trabajo agradable y fácil. También se conocían muy bien. Eran un grupo muy unido y el único que era realmente nuevo en la tripulación era el primer oficial Alistair. La tripulación de vuelo se había preparado para el vuelo como de costumbre. No se esperaba mal tiempo. El primer oficial, Alistair, era el que iba a ser el piloto volando durante la salida. Y luego, según los procedimientos de operación de British Airways en ese momento, Timothy, el capitán, tomaría el control después del despegue inicial y luego sería el piloto volando durante el resto del vuelo. Así que al estar listos, el avión retrocedió y a las 7:20 tiempo universal el avión despegó hacia Málaga. Al despegar desde Birmingham, debes pasar por el concurrido espacio aéreo de Londres, lo que significa que puedes recibir muchas indicaciones de radar y autorizaciones de altitud diferentes durante el ascenso. Esto es exactamente lo que le sucedió al vuelo 5390 de British Airways. Inicialmente, se les autorizó en un vector inicial con rumbo de 195 grados para mantener y el ascenso a nivel de vuelo 140, 14.000 pies. Permanecieron allí por un tiempo y luego finalmente fueron autorizados a un sector de control de tráfico aéreo diferente. Una vez que cambiaron a ese sector, se les autorizó a nivel de vuelo 230, 23.000 pies y esperaban eventualmente llegar a su altitud de crucero inicial de 25.000 pies. Mientras los pilotos completaban los procedimientos de salida iniciales, comenzaron a relajarse un poco. Es importante que entiendas cómo los pilotos usamos los cinturones de seguridad en la cabina. Por lo general, la mayoría de las aerolíneas nos exigen estar completamente abrochados con el cinturón de seguridad completo desde el despegue hasta aproximadamente 10.000 pies y luego desde 10.000 pies hasta el aterrizaje.
Pero entre eso podemos relajarnos un poco en los asientos, tendemos a tener un arnés completo que consta de un cinturón de seguridad alrededor de nuestra cintura y luego a través de la entrepierna y luego dos tipos de arneses de hombro sobre esto, pero los arneses de hombro no son realmente cómodos para usar a largo plazo, por lo que tiende a ser lo primero que quitamos y la forma en que hacemos eso es que hay un botón en la parte posterior de la hebilla del cinturón de seguridad. Presionamos eso. Lo único que sucede es que el arnés de hombro del cinturón de seguridad se suelta, pero el resto del cinturón de seguridad permanece intacto. Lo mismo hizo la tripulación del vuelo 5390 de British Airways. Así que soltaron los arneses de hombro y el capitán Tim también aflojó un poco el cinturón de seguridad de la cintura para hacerlo más cómodo. El avión continuó ascendiendo y mientras lo hacía, la tripulación de cabina se preparaba para el primer servicio de comidas del día, que sería el desayuno para los pasajeros. Pero cuando el avión ascendió a unos 17.300 pies, se escuchó un fuerte estruendo dentro de la cabina de pilotos. Casi inmediatamente, toda la cabina se llenó de una densa niebla de condensación y la puerta de la cabina fue violentamente lanzada hacia los mandos, donde se atascó detrás de las palancas de empuje. Ahora, cuando todos recuperaron su orientación después del shock inicial, el tercer miembro de la tripulación de la cabina miró a través de los escombros y se dio cuenta con horror de que la parte superior del cuerpo del capitán había sido succionada por el parabrisas izquierdo y lo único que aún estaba dentro de la cabina era su pierna, que se había enredado en los controles de vuelo. Así que el número 3, sin dudarlo, corrió y comenzó a sostener al capitán por la cintura para evitar que se deslizara más por la ventana, pero informó que la parte superior del cuerpo, la espalda del capitán, estaba algo alineada con el fuselaje del avión y su cabeza estaba golpeando hacia la ventana 505 izquierda. Cuando el capitán fue succionado por la ventana, sus pies habían empujado los controles de vuelo y al hacerlo desconectaron el piloto automático. Entonces, esto significa que el primer oficial ahora se enfrentaba a una situación en la que tenía una descompresión explosiva. Tenía a su colega siendo parcialmente succionado por la ventana, lo cual podía ver. Habría habido una enorme entrada de aire realmente frío y ruido en la cabina. Muchos escombros habían sido lanzados a la cabina de pilotos debido a la pérdida de la ventana. Así que esta es una situación muy grave. En este momento, y el primer oficial se dio cuenta muy rápidamente de que lo primero que necesitaba hacer era descender el avión porque el BAC 111 no tenía máscaras de oxígeno automáticas para los pasajeros. Eso no era un requisito. Cuando se certificó el BAC 111, en cambio, había oxígeno para pasajeros que se podía dar a unos 18 pasajeros según la necesidad. Pero esto significaba que ahora necesitaba descender el avión rápidamente. Ahora tenía la elección, en este punto, de ponerse también su propia máscara de oxígeno, pero se dio cuenta de que estaban a 17.300 pies cuando esto sucedió, porque el piloto automático había sido desconectado y el capitán había pateado los controles de vuelo. El avión ya había iniciado un descenso bastante rápido, por lo que no creía que hubiera necesidad de ponerse su propia máscara de oxígeno, ya que se dio cuenta de que si lo hacía, tendría grandes problemas para comunicarse, tanto con el control de tráfico aéreo como con la tripulación de cabina que ahora se aferraba al capitán para salvar su vida. Así que el primer oficial ahora vuela el avión, vuela manteniendo su rumbo de 195 grados. El avión ha comenzado a descender y realiza una llamada de emergencia a la torre de control. Debido al enorme ruido dentro de la cabina, la torre de control de tráfico aéreo pudo escuchar la llamada de emergencia, pero cuando respondieron, él no pudo escucharlos correctamente. Por lo tanto, tomó unos minutos establecer la naturaleza del problema con la torre de control de tráfico aéreo y incluso cuando se dieron cuenta de que estaban lidiando con una emergencia grave, siguieron aceptando otro tráfico en la frecuencia también, y esto iba a ser algo en lo que la investigación se iba a centrar más adelante, pero hablaremos de eso más tarde. A medida que el avión ahora estaba descendiendo hacia los 10.000 pies, el número 3, su nombre es Nigel Ogden, quien está agarrando al capitán, está comenzando a perder su agarre, y eso es en parte debido a la corriente de aire que tira del capitán, queriendo arrastrarlo más lejos. Pero también porque Nigel está en la corriente directa de aire y la temperatura exterior cuando se inició la maniobra era de unos 17 grados Celsius bajo cero. Ahora,
Con la velocidad del avión y el flujo de aire, el factor de sensación térmica con esa temperatura probablemente habría sido de alrededor de 42 grados Celsius bajo cero o 44 grados Fahrenheit bajo cero, por lo que hace mucho frío y está sufriendo de congelación tanto en sus brazos como en su ojo izquierdo. El resto de la tripulación de la cabina está viendo que esto sucede. El sobrecargo ya ha entrado y comenzado a recoger las partes de la puerta rota. Se está encargando de eso, poniéndolo dentro del baño delantero izquierdo. Pero mientras ve que esto sucede, tanto el sobrecargo como el segundo miembro de la tripulación de cabina entran para intentar liberar a Nigel de sostener al capitán. El sobrecargo intenta amarrar su brazo alrededor de los cinturones de seguridad. En el asiento plegable que está detrás de la silla del capitán y sostiene al capitán. Mientras Nigel se aparta y luego el segundo miembro de la tripulación de cabina entra, se sienta y agarra los tobillos del capitán y va a permanecer dentro de la cabina durante el resto del vuelo. Mientras el avión desciende, el primer oficial pide el máximo apoyo al control de tráfico aéreo y solicita vectores de radar hacia el aeropuerto de Gatwick, que conoce muy bien. El control de tráfico aéreo está respondiendo a sus peticiones. Dicen que pueden darle vectores hacia Gatwick, pero también le dicen que tiene el aeropuerto de Southampton muy cerca y puede elegir a cuál de estos aeropuertos quiere ir. El primer oficial, Alistair, al principio está un poco indeciso, pero luego se da cuenta de que realmente quiere aterrizar lo antes posible, por lo que pide vectores hacia el aeropuerto de Southampton, pero también dice que necesita unos 2.500 metros de pista. El aeropuerto de Southampton tiene una pista de solo 1.700 metros. El control de tráfico aéreo informa esto al primer oficial. El primer oficial duda un poco al principio porque reconoce que, ya sabes, acaban de despegar de Birmingham, tienen mucho combustible a bordo, probablemente estén bastante pesados, pero después de algunos cálculos rápidos dice que puede aceptar 1.700 metros y Southampton y comienza a entrar en eso. El problema en Southampton es que no tienen ningún sistema de aterrizaje por instrumentos, solo tienen un radiofaro omnidireccional de alta frecuencia, por lo que pide que le dirijan para una aproximación visual hacia Southampton. Ahora, solo para darte un poco de perspectiva aquí, el primer oficial ahora se enfrenta a la situación en la que está lidiando con una emergencia grave en su avión. No tiene a su colega ayudándole. No puede usar a su tripulación de cabina para ayudarlo a leer listas de chequeo y demás porque están sujetando al capitán, así que ahora todo depende de él y tiene que hacer una aproximación visual a un aeropuerto al cual no está muy familiarizado, por lo que esto va a causar mucho estrés en el primer oficial, pero a pesar de estar bajo esta presión, aún logra preparar el avión de manera segura, configurarlo para el aterrizaje e incluso recuerda encender la unidad de potencia auxiliar, alimentar el unidad de potencia auxiliar para que tenga energía eléctrica cuando llegue a la pista, porque se da cuenta de que va a tener que apagar los motores para que los pasajeros se bajen y a menos que la unidad de potencia auxiliar esté funcionando, se va a retrasar. Esto es una increíble muestra de habilidad aérea y conciencia situacional por parte del primer oficial y esto es algo por lo que va a recibir premios después de que esto termine. Entonces, ¿qué le está pasando al capitán? Bueno, el informe de la tripulación después del incidente fue que estaban completamente convencidos de que él había muerto. Está bien, incluso puedes escuchar en las transcripciones de la interacción del control de tráfico aéreo con el primer oficial que informa que el capitán ha sido succionado por la ventana. Creo que está muerto, así que mientras el avión está descendiendo a unos 3.000 pies, se sorprende mucho al ver que las piernas del capitán comienzan a moverse. Ahora, el capitán, después del incidente, describió que cuando fue succionado, inicialmente estaba consciente, sorprendido de que podía respirar, eventualmente perdió la conciencia, pero la recuperó más tarde. Así que mientras el avión ahora se acerca y realiza una aproximación visual perfecta hacia la pista 02 en Southampton, el avión llega a detenerse en la pista. Los pasajeros desembarcan por las salidas normales y luego el bombero entra y ayuda al capitán a salir de la posición en la que todavía está colgando fuera de la ventana del avión.
Lo suben a una ambulancia, obviamente, y resulta que aparte de las congelaciones, un pulgar roto y un brazo fracturado, está perfectamente bien. La única otra persona que recibió algún tipo de lesiones en este vuelo fue el miembro de la tripulación de cabina Nigel Ogden, quien mientras sostenía al capitán sufrió algún daño por congelación en uno de sus ojos y un hombro dislocado, pero todos los pasajeros lograron salir a salvo y eventualmente el capitán se recuperó y de hecho volvió al servicio solo unos 5 meses después de este angustioso incidente. ¿Pero qué lo causó realmente? ¿Cómo es que el parabrisas simplemente se desprendió de repente y voló en pleno vuelo? Después de este breve descanso te diré qué causó esto. Cuando comenzó la investigación sobre el vuelo 5390 de British Airways, comenzaron a revisar los registros de mantenimiento de este BAC 111. Y se dieron cuenta de que 27 horas antes de la salida, durante el turno de noche, el personal de mantenimiento que había estado trabajando en la aeronave había visto que había necesidad de reemplazar el parabrisas del lado del capitán. Ahora estaban un poco cortos de personal, así que el gerente de mantenimiento mismo había decidido hacer el trabajo y había ido al avión que estaba en el hangar en ese momento, estaba lloviendo afuera y había establecido una estación de trabajo para hacer esto. El problema era que el espacio estaba un poco apretado, dificultando colocar la estación de trabajo correctamente. Esto significaba que tenía que trabajar consigo mismo encima del tipo de andamio, como colgando sobre la nariz de la aeronave para alcanzar todos los pernos que se necesitaban para sujetar el parabrisas. Ahora, el parabrisas en un BAS 111 no está instalado como en la mayoría de las otras aeronaves de adentro hacia afuera. Eso le habría dado un tipo de tapón, lo que significaba que a medida que aumentaba la presión dentro de la aeronave, ésta mantendría el parabrisas en su lugar. En cambio, el BAC 111 tiene un parabrisas que se monta desde el exterior hacia adentro y debido a eso necesitaba una gran cantidad de tornillos para mantenerlo en su lugar. De hecho, se necesitaban 90 tornillos diferentes. Y cuando se desmontó el parabrisas, los ingenieros descubrieron que muchos de los tornillos estaban dañados debido a la forma en que los desmontaron. Así que necesitaban reemplazarlos, pero cuando fueron a buscar nuevos tornillos, no miraron la descripción de mantenimiento de cómo realizar realmente este procedimiento. En lugar de eso, simplemente tomaron los tornillos que habían usado antes y fueron a su almacén para obtener más de estos tornillos. Resultó que la persona que estaba trabajando en el almacén en ese momento solo tenía 4 de estos tornillos particulares. Así que el gerente simplemente bajó al sótano donde estaba muy mal, iluminado, y buscó encontrar tornillos similares, pero en lugar de mirar la descripción como en el tipo de tornillo que estaba usando, sostuvo estos tornillos uno al lado del otro hasta que encontró algunos tornillos que pensó que parecían idénticos. El problema era que cuando usó estos tornillos tenían el mismo tipo de tamaño de rosca que los tornillos originales, pero eran aproximadamente 0.66 milímetros más delgados, es decir, de menor diámetro, por lo que esto significaba que cuando los tornillos realmente entraban en los agujeros, parecía que estaban realmente unidos, pero como eran más delgados, en realidad no se unían a los agujeros de la manera que deberían estar haciendo. Se habría dado cuenta de esto si hubiera estado en una posición donde pudiera ver las cabezas de los tornillos porque estaban avellanados, y el tamaño de las cabezas de los tornillos era mucho menor en estos tornillos que en los tornillos correctos, lo que significaba que si hubiera comparado el parabrisas izquierdo con el parabrisas derecho, habría visto que los tornillos en el parabrisas derecho en realidad cubrían el tipo de avellanado casi por completo, pero los tornillos que estaba usando iban bien dentro del agujero, pero no se dio cuenta de eso parcialmente debido a la forma en que estaba trabajando sobre la parte superior de la nariz del avión, pero también porque estaba usando algunas herramientas incorrectas para encajar los tornillos en los agujeros, lo que no le permitía sentir que la cantidad de torque que era necesario para fijar los tornillos era incorrecta. Ahora, además de esto, debido a que el ingeniero que realmente hizo este cambio del parabrisas también era el gerente de turno, significaba que también era responsable de verificar la calidad de cualquier trabajo que se haya realizado durante su turno.
Esto significaba que no había otro ingeniero disponible para verificar que el trabajo se había realizado correctamente. Ahora, había reglas en ese momento si se realizaba mantenimiento en ciertos puntos del avión que se consideraban puntos vitales. Entonces, otro ingeniero tenía que pasar y revisarlo. Pero, curiosamente, el parabrisas no se consideraba un punto vital, lo que significaba que no había nadie allí para verificar esto. Entonces, la primera vez que se probó la calidad de este trabajo de mantenimiento fue en un vuelo donde los pasajeros estaban a bordo y el parabrisas comenzó a estar sujeto a la presurización del avión. Ahora todos sabemos lo que pasó cuando el avión subió a 17.300 pies. La presión diferencial entre el interior del avión y el exterior se volvió tan grande que estos tornillos defectuosos, que no eran lo suficientemente anchos, simplemente no pudieron soportar la presión y todo el parabrisas simplemente saltó. El parabrisas fue recuperado más tarde en el campo con algunos de estos tornillos aún adheridos a él, y así fue como pudieron verificar que se habían utilizado los tornillos incorrectos. El gerente de turno tuvo una última oportunidad para detectar este error antes de que el avión estuviera en el aire, porque desde que el avión estaba en el suelo durante 27 horas. Antes del vuelo, él estaba trabajando en un avión diferente al día siguiente, que también necesitaba un reemplazo del parabrisas, pero en esa ocasión el trabajo estaba preparado para él, por lo que cuando llegó para reemplazar el parabrisas no solo tenía el nuevo parabrisas, sino también los 90 tornillos que se necesitaban para el trabajo, y reconoció que los tornillos que se usaron en ese trabajo eran diferentes a los que había usado el día anterior. Pero básicamente solo pensó que, bueno, tal vez hay diferentes modelos y no pensó mucho más en ello. Pero probablemente fue el mejor momento para detectar este error. Ahora, el equipo de investigación llegó a un par de conclusiones diferentes basándose en esto. Hubo tres causas principales. El primero fue que un individuo, en este caso un gerente de turno, era responsable de hacer el trabajo y de firmar que el trabajo se había realizado correctamente, porque esto no se consideraba una parte vital. No se realizaba ninguna verificación cruzada. El segundo punto era que la capacidad y el potencial de este gerente de mantenimiento de turno para realizar correctamente este trabajo de mantenimiento se vieron severamente erosionados por su falta de actitud profesional de adherencia a los procedimientos normales de operación que estaban disponibles y su uso de herramientas incorrectas. Así que esto se veía como el factor principal aquí. Y el tercer punto fue que British Airways no había podido, a través de sus sistemas de calidad y su sistema de informes, descubrir que este tipo de prácticas de trabajo defectuosas se habían infiltrado para evitar que esto sucediera en primer lugar. Esa es una retroalimentación bastante dañina proveniente del equipo de investigación, y cuando leí este informe no pude evitar sentir lástima por el ingeniero, porque por todo lo que pude leer, él era un empleado ejemplar de British Airways. Había hecho un trabajo absolutamente fantástico hasta ese punto. Mostraba genuina preocupación por la calidad de su trabajo, colegas y equipo. Pero ha sido uno de esos casos en los que los procedimientos inadecuados y cuidadosos se habían infiltrado a largo plazo. Y el hecho es que los ingenieros no estaban recibiendo capacitación recurrente en ese momento. Por lo que una vez que tenías tu trabajo de ingeniería y tu licencia de ingeniería, podías seguir trabajando, y cuando se infiltraban formas y procedimientos inadecuados de trabajar, realmente no había forma de detectarlo. Surgieron 8 diferentes recomendaciones de esta investigación de accidentes. Las más importantes fueron que se necesitaba revisar el sistema en el que un ingeniero podía estar realizando una tarea de ingeniería y autocertificarse que se había hecho correctamente, incluso cuando no se consideraba un punto vital. ¿Okay? Entonces, ese sistema necesita ser revisado. También necesitaba haber un programa de aseguramiento de calidad mejor y más eficiente, donde las personas que realmente estaban trabajando, como los ingenieros en este caso, pudieran señalar claramente y fácilmente las fallas y problemas con los procedimientos y demás. Y eso se podría llevar a la atención de la empresa. También había una recomendación que decía que se debería introducir una formación recurrente para los ingenieros, de modo que si algún tipo de malas prácticas laborales o incumplimiento de los procedimientos comenzara a infiltrarse con el tiempo,
Bueno, entonces la formación recurrente podría detectar eso y motivar a las personas hacia la forma correcta de hacer las cosas, muy parecido a como lo hacemos con los pilotos hoy en día. También había una recomendación de que los controladores de tráfico aéreo necesitaban obtener un curso formalizado, tanto teórico como práctico, sobre cómo manejar emergencias antes de ser certificados. Supongo que ya se entrenaban en esto antes de este accidente, pero que el equipo de investigación pensó que era insuficiente y que necesitaba haber algún tipo de mejora en este sistema de entrenamiento. Así que como pueden ver, chicos, al igual que con cada uno de estos videos que hago sobre incidentes y accidentes, la industria está aprendiendo de lo que está sucediendo, ¿verdad? Vemos lo que está sucediendo. Lo investigamos y luego aplicamos procedimientos para asegurarnos de que este tipo de emergencias no vuelvan a suceder. Así es como trabajamos como industria y eso es lo que espero que estén obteniendo de estos videos también. Ahora espero que encuentren estos videos interesantes para ver y si es así, espero que se hayan suscrito al canal y que hayan destacado la campana de notificación. También quiero enviar un agradecimiento especial a mi equipo de Patreon que están apoyando continuamente el canal. Hago reuniones semanales con mis patrocinadores, lo cual es realmente genial. Lo hacemos en Zoom para que podamos vernos y hablar entre nosotros. Me dan retroalimentación sobre mis videos, también me dan sugerencias sobre más videos por venir. Así que si quieres participar en esto y ser parte de mi equipo interno, entonces ve a patreon.com/mentorpilot y cualquier tipo de apoyo es muy apreciado. Que tengas un día absolutamente fantástico donde quiera que estés y nos vemos la próxima vez. Adiós.